Hannah Arendt rescataba la tradición de la antigua Grecia, ¿cierto?, donde lo político era entendido como un espacio de interacción pacífica distinta a la barbarie, que era la aplicación de la fuerza en el fondo. Y entendía que el entre nosotros exigía el uso de la palabra como la forma de relacionar. La sociedad civil, de alguna u otra forma, aun cuando es un concepto muy polisémico, implica algo similar desde un punto de vista liberal. Hay muchos autores que han abordado la idea de la sociedad civil de distintas concepciones, ¿cierto? Adelante, por favor, Aristóteles es bienvenida. uno de los primeros que plantea la idea de una sociedad civil, presumiendo que como somos animales políticos, entonces nos vemos impulsados a establecer una vida civilizada. Luego Hobbes, en contraposición a este estado de naturaleza, donde él ve que el hombre es el lobo del hombre, plantea la necesidad también de la sociedad civil, pero ya no por un impulso natural, sino que por una necesidad, y mediante la razón en el fondo se establece esta convención. John Locke sigue la misma idea. Y así autores también más contemporáneos como Gramsci, por ejemplo, también abordan el tema de la sociedad civil. Gramsci visualiza que es en la sociedad civil donde está la disputa por el poder y no en el aparato político del Estado finalmente. Él dice, cuando se gana la sociedad civil, entonces es muy fácil ganar el aparato político del Estado. Distinto y contraviniendo en el fondo a Marx, y lo explicábamos ayer en el BU, contraviniendo a Marx, que Marx visualiza que en el fondo hay que hacerse del Estado para luego controlar la sociedad civil. Entonces entendemos primero que la sociedad civil es un concepto bastante polisémico, pero no es nuevo en la historia de la humanidad ni en la necesidad del hombre de vivir pacíficamente y disfrutar de ámbitos de libertad en el fondo. La sociedad civil se liga también con el societas civilis, ¿cierto?, con la idea griega del koinona politike, es decir, este espacio político, la polis, o lo cívico en tanto la ciudad, ¿cierto? Es la misma idea, donde en el fondo las personas interactúan de manera pacífica, ¿cierto? No hay violencia en esa interacción. Ahora, obviamente eso va evolucionando con el tiempo, porque en la polis griega no todos eran considerados ciudadanos y no todos tenían acceso a ese espacio de interacción. Los derechos políticos eran más restringidos, ¿cierto? No existían derechos civiles como hoy día los entendemos, por ejemplo. Por lo tanto, eso va evolucionando con el paso del tiempo. Pero esencialmente la idea de una sociedad civil se entiende primero en base a el desarrollo natural, el impulso natural del hombre a vivir civilizadamente, o también por el desarrollo de una convención, es decir, para dejar de asesinarnos mutuamente, entonces establecemos un acuerdo para vivir pacíficamente mediante reglas comunes para todos. Ahora, esa evolución también es notoria, porque en el fondo, por ejemplo, Hobbes plantea que esta concesión, ¿cierto?, de ciertos derechos que son propios a este leviatán, o a este príncipe, o a esta asamblea, en el fondo hacen que la asamblea quede fuera del rango al que el resto se somete. Cuestión que Locke cuestiona, porque dice, también el que recibe en el fondo la atribución de gobernar, también tiene que estar sometido a las mismas reglas que el resto de los gobernantes, que es la discusión entre los autores contractualistas en el fondo. Pero la idea central es que los autores a lo largo del tiempo han ido discutiendo si en realidad la sociedad civil surge por algo natural, por algo quizás espontáneo, si podríamos decir algo así, o por esta especie de contrato o convención en algún punto de la historia donde decidimos vivir de mejor forma y no estarnos matando, etc. Ahora, ¿por qué en el fondo surge o bajo qué necesidad? ¿Es por el impulso natural o por la necesidad de la paz o por un asunto de convención o por factores culturales? Es decir, que la cultura va impulsando lo civilizado, lo civil. Pero en el fondo vamos viendo que eso va relacionado, en el fondo. Son elementos que no son tan separables uno del otro, ¿cierto? Porque podríamos decir, naturalmente, nosotros tenemos un impulso más a vivir en paz que a estar constantemente peleando, ¿cierto?
Pero alguien podría decir, no, eso no es tan así, hay sociedades que son mucho más bélicas, etc. Pero en general la sociedad humana parece, o el ser humano parece tener ese impulso. La búsqueda de la paz parece también ser una necesidad, aunque hoy día actualmente tenemos sociedades y países que parecen no buscar la paz y, no sé si decir gozar en la sangre, pero en el fondo el asesinato constante y brutal parece parte de su esencia. Pero la cultura también es un elemento importante. Hay elementos culturales que van marcando nuestra disposición a vivir en paz, a respetar al otro. Entonces, por ejemplo, el principio del derecho de propiedad es un elemento cultural importante que favorece, ¿cierto?, el desarrollo de la paz. Si yo considero que los zapatos de nuestro compañero acá me son valiosos, pero yo no asimilo el respeto a la propiedad ajena, entonces se los voy a quitar. Lo más lógico. ¿Por qué tendría que no hacerlo? Pero eso obviamente nos pone en un pie de guerra ambos, ¿cierto? Y tendríamos que dirimir la posesión de eso mediante la violencia. Ahora, en una sociedad civilizada, lo que se hace, y es lo que plantea Locke originalmente, es establecer esta especie de árbitro que dirima en realidad de quién son las zapatillas. Y ahí empieza toda una discusión de cómo se adquirieron, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que plantea Tocqueville? Y es, en el fondo, quizás la teoría desde un punto de vista liberal que mejor rescata y entiende la lógica de la sociedad civil y su importancia política, esencialmente. Porque aquí quiero hacer la salvedad de que la sociedad civil, entendida solamente como el ámbito de interacción económica, es demasiado débil para defender la libertad. Y hay que entender la sociedad civil como un ámbito de lo político, de la politicidad, entendiendo lo que decía Hannah Arendt de el entre nosotros. Y lo que dice Tocqueville es que en el fondo la sociedad civil se funda en el interés bien entendido con respecto a los otros y con respecto a uno mismo. El interés bien entendido no es el egoísmo por sí solo, sino que la asociatividad o la cooperación que se desarrolla a partir de eso. Es decir, que yo no puedo obtener todos los bienes que la sociedad me provee de manera particular, sino mediante la cooperación con otros. Y es en el fondo lo que Adam Smith también dice, ¿cierto? Hoy día ustedes comieron su desayuno mucho mejor que la naranja de ayer, ¿cierto? Pero eso es porque hay una serie de interacciones, en su mayoría y probablemente casi todas son voluntarias, ¿cierto?, que les permiten a ustedes comer queso, huevo y jamón. Pero es porque hay un interés bien entendido también. Porque si el interés fuera mal entendido, y es lo que ocurre a veces con el ser humano, probablemente el huevo podría estar con salmonela, o el queso quizás putrefacto, no sé, una serie de elementos que distorsionan ese interés bien entendido. Pero lo que dice Tocqueville es que el interés bien entendido, es decir, desde el individualismo, pero bien entendido, se genera la asociatividad. Yo coopero con el otro y me asocio con el otro. Y eso enriquece el entramado que permite evitar el poder o la acción del poder de manera potente o prepotente sobre las personas. ¿Qué es lo que dice Tocqueville en el fondo? Que el interés bien entendido permite la cooperación social libre. Construyamos un puente. ¿Vamos a construir un puente? Y él me dice, sí, vamos, voluntariamente. Yo no lo obligo. No lo obligo a ir a la guerra bajo conscripción militar, sino que lo invito a construir un puente. Nos asociamos porque él también necesita el puente. Y probablemente necesita el puente para poder ir a vender los huevos, para que ustedes tengan desayuno. Y yo necesito el puente para ir a vender el queso, para que otros tengan desayuno. Pero el interés y la cooperación van ligados. No somos sujetos atomizados. No somos sujetos situados sin un contexto dado. Todos ustedes nacieron en un seno familiar, recibieron influencia de esa familia, recibieron una serie de elementos ligados con un interés bien entendido de parte de sus padres, ¿cierto?, que los constituyen hoy día como sujetos individuales. Pero ustedes no aparecen en medio de la nada, ¡pup!, como un sujeto individual. Ustedes tienen también un entramado que los constituye, pero que los constituye y que también les ofrece autonomía.
Es el elemento clave que plantea Tocqueville, que en el fondo la asociatividad también permite la autonomía del individuo, la garantiza. Porque si tomamos el ejemplo de la mujer en la película La vida de los otros, que no tiene asociatividad, no es autónoma. Esa mujer está en su atomización, en su individualidad, o en su soledad, o en su aislamiento, perdón, en su aislamiento, en el fondo, ella no es autónoma. ¿Por qué? Porque el Estado se le impone fuertemente. Ese es el temor que tiene Tocqueville con respecto a la falta de asociatividad en una sociedad o la exacerbación del aislamiento del sujeto o del egoísmo. ¿En qué sentido? En que el sujeto que se aísla de los otros queda más a merced del despotismo, más a merced del poder administrativo del Estado. Porque mientras más aislados somos, entonces, y como hay menor interacción, entonces somos más débiles frente al poder. Fíjense la idea, la muchedumbre, por ejemplo. ¿Qué entendemos por la muchedumbre? Es decir, un grupo de sujetos, una masa, ¿cierto?, que no obstante no tiene ninguna clase de asociación mutua. Son individuos, uno al lado del otro, pero que no tienen ninguna relación en sí particular. La muchedumbre, la masa, el hombre masa, es mucho más proclive a ser dominado que el sujeto que establece asociatividad con sus pares, que se organiza con sus pares, que interactúa con sus pares, no solo en términos económicos de transacción, sino que interactúa en términos discursivos, culturales, políticos, etc. ¿Qué es lo que ocurre cuando la muchedumbre, que al final son sujetos atomizados, el hombre masa es un sujeto atomizado? Y eso no solo lo ha planteado Hannah Arendt, también lo planteó, por ejemplo, Erich Fromm en el libro El miedo a la libertad, donde él plantea que el sujeto atomizado, aislado de los otros, es mucho más proclive a someterse a un poder exacerbado, ¿cierto? Es mucho más proclive a ser dominado, es mucho también más proclive a querer someterse a la masa, porque su individualidad no está resguardada. Por lo tanto, para adquirir una identidad, se somete a la masa mucho más fácilmente. Y entonces, cuando hay muchedumbre, cuando no hay asociatividad, cuando no hay cooperación, lo que ocurre, es decir, cuando no hay sociedad civil, lo que ocurre es que el despotismo administrativo se extiende de manera mucho más fácil sobre las personas, porque no hay un contrapeso al poder. La idea de que la sociedad civil es un contrapeso al poder es esencial, porque es desde la sociedad civil, desde nuestras interacciones más inmediatas, desde donde nosotros constituimos nuestras identidades propias y donde constituimos también nuestras propias decisiones, no desde las élites y el poder del Estado. ¿Se fijan? Pero cuando nosotros estamos atomizados, el Estado es mucho más fácil que decida por nosotros, que establezca una serie de reglas que incluso consideramos a veces no coactivas. Porque Tocqueville dice, entre otras cosas, que el despotismo y el riesgo del despotismo moderno es que domina sin necesidad del látigo. Es decir, no usa la fuerza directamente, pero sí va reglamentando y va inhibiendo la voluntad de los particulares. Y eso es mucho más fácil cuando no hay asociación, cuando la sociedad civil es débil, cuando en el fondo no existen instancias, o algunos lo llaman cuerpo intermedio, o una serie de elementos que interactúan y que permiten al sujeto no depender solamente de un agente que es, en el fondo, el Estado o el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando hay sujetos atomizados es más fácil que surjan los tutores de esos sujetos. Y entonces ocurre que el vigilante le dice a la mujer, usted guarde silencio, porque si no, le quitamos el cupo a su hija en la universidad. El poder está desatado en esa escena. Es fácil ver cómo el poder ni siquiera se ejecuta mediante la fuerza, sino mediante una simple frase, guarde silencio, porque si no le quitamos el cupo a su hija en la universidad. Y la persona se somete fácilmente. Ni siquiera es capaz de increparlo y decirle, ¿qué estás haciendo tú?, etcétera. Ni siquiera es capaz de rebelarse, porque no tiene la fuerza para hacerlo. Porque el poder está extendido de manera sutil sobre esa sociedad. Lo que los liberales en el fondo tenemos como misión constante y permanente es que siempre el poder tiene la pretensión de extenderse más allá de lo que le compete. Por lo tanto, y lo hace de manera mucho más sutil hoy día, porque los instrumentos son más sutiles.
¿cierto? Y esa es la batalla, en el fondo, en muchos casos, contra ese tipo de normas. Contra normas que, por ejemplo, dicen que no hay que usar audífonos en la calle porque supuestamente es más peligroso. Sobre normas que dicen que no hay que tener un salero en la mesa porque parecemos muy irresponsables para comer unas papas fritas. O normas que establecen una serie de trabas a una serie de actividades que no le competen a ningún gobierno ni a ningún Estado, pero que responden a la lógica de tutoría con respecto a la persona. Es un paternalismo moralista. Eso es lo que existe. Y cuando la sociedad civil es débil, cuando nosotros somos o nos concebimos como sujetos atomizados, que no necesitamos de otros, que nos bastamos nosotros mismos, entonces estamos haciendo el juego al poder, que efectivamente dice, como tú no te bastas, entonces yo te cuido, yo te protejo, yo te proveo todo lo que tú necesitas. Cuando en realidad, y en la historia humana, es en la asociación y la cooperación que nosotros nos proveemos lo que necesitamos. Todos los bienes que ustedes tienen han sido provistos no por un solo sujeto, sino que por la interacción cooperativa de muchos sujetos a lo largo del tiempo. Y a lo largo de los años, ¿se fijan? Que podríamos llamar el saber acumulado en el tiempo. Fíjense lo que dice Tocqueville, es que esencialmente por encima de los individuos se yergue un poder inmenso y tutelar que se encarga de asegurar por sí solo el disfrute de los bienes y de velar por su suerte. Parece muy contemporáneo eso hoy día, ¿cierto? Hay que garantizar el derecho al Internet, hay que garantizar el derecho al Botox, hay que garantizar el derecho a los audífonos, una serie de elementos. Todos los derechos garantizados, todas las necesidades garantizadas. Es absoluto, minucioso, sistemático, previsor y bondadoso, porque el poder siempre se muestra bondadoso, siempre es por tu bien que te someto bajo mi jurisdicción. Se parecería a la autoridad paterna si, como está, tuviera el fin de preparar al hombre para la edad viril, pero lo cierto es que solo busca detenerlo irrevocablemente en la infancia. Esta está contento de que los ciudadanos se distraigan, con tal de que no piensen más que en distraerse. Trabaja de buena gana por su felicidad, pero quiere ser el único agente y el único árbitro que provee su seguridad, prevé y garantiza sus necesidades y facilita sus placeres. Fíjense que eso ocurre en las sociedades donde el poder se extiende de manera excesiva, donde en el fondo el poder asfixia a la sociedad civil. Tiempo atrás ocurrió en China que un vehículo atropelló a una niña de 3 años en un mercado, no en una calle solitaria, en un mercado. Y nadie ayudó a la niña. Luego la volvió a atropellar otro camión y nadie ayudó a la niña. La gente pasaba y veían a la niña de 3 años atropellada. ¿Cuál fue la explicación de la gente? Tenían miedo de que el gobierno los sancionara por interferir en una situación que no les competía. Imagínense el nivel de inmoralidad al que se llega por temor al gobierno. Al mismo nivel de inmoralidad que tiene la mujer que guarda silencio cuando ve que a su vecino le instalan micrófono en su casa. Es el mismo nivel. O el mismo nivel de inmoralidad, y ustedes escucharon a Roberto Ampuero, que ocurría en la RDA, donde la Stasi tenía más de 3.000 informantes voluntarios, es decir, delatores, que delataban amigos, familias, hermanos, padres, abuelos. Eso es un nivel de inmoralidad absoluto en una sociedad. Eso no es sociedad civil, ahí no hay sociedad civil. Ahí hay sujetos individuales defendiendo su propio pellejo. ¿Se fijan? No hay asociatividad, no hay sociedad civil. Donde no hay sociedad civil, donde hay sujetos atomizados, egoístas, lo que hay es delatores. 3.000 delatores. Porque no hay un interés bien entendido. Porque el interés bien entendido significa que si la libertad del otro está en riesgo, la mía también está en riesgo. El error de muchos liberales es creer que mientras mi libertad no está en riesgo, me importa un comino el resto. Pero el problema es que el poder siempre toca la puerta. Como decía sabiamente Orwell, decía, bien, promueve tú la detención de los fascistas, pero no te quejes cuando lleguen a ti a detenerte. ¿Por qué? Porque en el fondo el poder actúa de esa forma. El poder pretende dominar todo. No hay distinción para el poder. Y entonces vamos viendo que
Cuando el poder se extiende, cuando la lógica paternalista y tutorial se extiende, lo que hace es inhibir la moral de las personas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en países, o qué ocurría? No sé si hoy día ocurre, pero en Suecia, ¿qué ocurría años atrás? Lo que llaman el social, ¿cierto? Que es el organismo del estado de bienestar que existía antiguamente. El social llega y toca la puerta de una casa. Y abre la puerta y hay 2 ancianos muertos. Oh, están muertos. Ah, murió hace 3 días. Qué lamentable. ¿Dónde están los hijos de esos ancianos? O los nietos de los ancianos. ¿Qué ocurre en ese caso? Se inhibe a nivel moral la preocupación con respecto a los padres. ¿Por qué? Porque lo hace el Estado. ¿Para qué voy a ir a ver a mis papás si el Estado está preocupándose de eso? ¿Para qué me voy a preocupar de mis hijos si el Estado se preocupa de mis hijos? ¿Para qué me voy a preocupar de trabajar si el Estado me da el sueldo? ¿Para qué voy a estudiar si el Estado me paga igual aunque no estudie? ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a actuar como un adulto? ¿Para qué voy a ejercer la libertad? ¿Para qué voy a elegir moralmente mi destino? ¿Para qué voy a elegir fines y medios si el Estado lo decide? Eso es lo que en el fondo hoy día se pretende desde el punto de vista del gobierno cuando se plantea que, como los padres parecen elegir muy mal los colegios porque su criterio es elegir según rubios o según el colegio si tiene nombre en inglés, entonces el Estado tiene que dirimir a qué colegio van los hijos. El Estado tiene que elegir a qué colegio vas tú y a cuál colegio vas tú. Eso es infantilizar a la sociedad. El Estado tiene que dirimir cuánta sal le ponemos al plato. Pero son sutilezas que se van extendiendo. El Estado tiene que decirnos cuándo usar audífonos, cuándo escuchar música. ¿Y qué música? Lo hablábamos con Raimundo en la mañana. El Estado, paradojalmente, nos dice, tienes que escuchar 20% música nacional todos los días, pero no en la calle, porque en la calle está prohibido el audífono. Es raro. Es un exceso de indicaciones a la vida humana. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Qué ocurría en la Unión Soviética? ¿Qué ocurre en los totalitarismos? La moral de las personas se ve mermada. Se ve absolutamente mermada la moral. Y la moral es un factor esencial en la libertad. ¿En qué sentido? No la moral así como, no, yo soy un sujeto moral y no tomo ni fumo. No, esa no es la moral. La moral es que tú te entregas tus propias reglas y actúas en función de eso. Y eliges fines y medios. Fines y medios que sean éticos, obviamente. Pero nadie actúa moralmente bajo una pistola. ¿Cierto? Fíjense que ahí está la idea de que la solidaridad bajo pistola no es solidaridad porque no es un acto libre, no es moral. La solidaridad obligatoria no es moral. El ámbito de la solidaridad y el mayor espacio para la moral humana está en la sociedad civil, donde está la cooperación voluntaria, donde está la asociación libre, donde están en el fondo las decisiones e interacciones abiertas de distintos sujetos. Ese es el ámbito de la sociedad civil. Y por eso la sociedad civil tiene una politicidad enorme, que lamentablemente muchos liberales han errado al creer que es solamente el ámbito de la interacción económica, cuando en el fondo tiene una politicidad enorme para contraponerse a otro poder, que es el poder del Estado. Y es porque en la sociedad civil nosotros desarrollamos nuestra autonomía. Es en la sociedad civil donde desarrollamos nuestra creatividad. No es el Estado. Es la sociedad civil que mientras más abierta es y más libre es, permite mayores interacciones pacíficas que fomentan entonces nuestra moral, que fomentan nuestra libertad, que fomentan nuestra responsabilidad. Pero si el Estado hace todo por nosotros, si es un tutor, nuestra responsabilidad se ve inhibida y entonces no somos capaces de ayudar a una niña atropellada en la calle, porque tenemos miedo del Estado. Paradojalmente, el Estado chino después hace una ley que establece la obligatoriedad de ayudar en caso de accidente. O sea, imagínense la perversión moral de esa sociedad. Que el Estado tiene que obligar a ayudar. Ya no es tu criterio. No obstante, y esta es la crítica que hace Tocqueville, cuando nosotros actuamos de manera aislada o nos concebimos como yo soy un egoísta y no me importa el resto del mundo, también caemos en esa lógica. Y en esa lógica tendemos a darle el poder
a quien dice, bueno, como ustedes no actúan, entonces yo los obligo a actuar. La asociatividad es clave. Por eso la sociedad civil es un elemento esencialmente político en favor de la libertad. La sociedad civil es donde nosotros emitimos opinión libre, donde refutamos al gobierno, donde cuestionamos al gobierno. La sociedad civil es donde nosotros podemos estar aquí reunidos hablando de sociedad civil y nadie nos tiene que estar diciendo lo que nosotros podemos hablar o no, o lo que nosotros podemos estar leyendo o no, o cómo se visten ustedes, o qué es lo que comen, o qué es lo que quieren tomar. La sociedad civil es un ámbito de libertad que se basa en el respeto al otro, en la responsabilidad y en tener presente que, como decía Hannah Arendt, la politicidad es el entre nosotros. El Estado inhibe el entre nosotros. La presunción, ¿cuál es la presunción desde el socialismo? Es que el Estado es la sociedad. Y eso no es así. El socialismo pretende que el Estado sea la sociedad y por eso promueve el tutelaje en la sociedad. Y por eso pretende establecer un cierto tipo de sujeto en la sociedad. La sociedad civil es un elemento clave desde el punto de vista liberal y hay que defenderla. Pero la sociedad civil no es solo grupos o organizaciones que operan en función de su propio fin, sino que tienen que operar en función de resguardar la libertad de las personas. Esa es su alta politicidad. Y el ideal sería que todo sujeto actuara en distintos ámbitos, no solo en la Fundación para el Progreso, en el centro de padres, en el centro alumno, en la universidad. Es decir, que tienen que estar actuando para promover esa libertad y ese respeto que se basa en la interacción libre entre los sujetos. De lo contrario, va a ser muy fácil que luego el despotismo toque a su puerta y les diga, usted no puede echar mucha sal al plato, usted no puede ver este tipo de película, usted no puede leer este diario, usted tiene que actuar de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entendamos eso. La sociedad civil es esencialmente un espacio, aquí para dar paso a Javier, es un espacio de interacción libre, voluntaria, de cooperación, que tiene que ser un entramado poderoso y que es esencialmente un ámbito de politicidad humana que permite la vida civilizada, cooperativa y que se contrapone al Estado que finalmente es y siempre va a ser el monopolio del uso de la fuerza. Porque el Estado es eso, no es otra cosa. No es ni por el bien común, ese es el discurso que le adornan, pero el Estado siempre, finalmente cuando el rey está desnudo, el rey que esconde es el uso de la fuerza. Y eso lo hace y lo va a ejercer sobre usted siempre, nunca se va a negar. Por lo tanto, mientras más acotado, mientras más encadenado esté, mucho mejor para la libertad de nosotros. Gracias. Buenos días. ¿Está prendido? Sí, está prendido. Bueno, ya fuimos presentados. A Rafa, eso sí, un pequeño alcance. Yo siempre tengo que decir, porque tengo la obligación contractual de decirlo, soy profesor full time de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Soy historiador del derecho. Lo mío es la historia del derecho. No soy economista ni filósofo. Esos intereses son más bien de Jorge. Por lo tanto, mi perspectiva siempre es más bien institucional, jurídica, política. La historia de las ideas políticas, la historia del poder. Y por eso la presentación es sobre el Estado y la libertad. En qué estado, en qué situación, en qué punto de la historia nos encontramos nosotros hoy en día. Porque Jorge dejó muy claro qué es lo que es la sociedad civil y cómo los intercambios voluntarios disueltos y hasta cierto punto dispersos, mientras no sean orquestados de manera central, planificada, logran el mayor grado de eficiencia. El ejemplo que Friedman ponía respecto al lápiz mina es muy bueno, porque efectivamente ahí se ve una serie de intercambios voluntarios que llegan a un producto eficiente. Si cada uno de ustedes quisiera fabricar su propio lápiz mina, la verdad es que sería una joda, ¿cierto?
Y esto nos lleva también a qué grado de individualismo nosotros podemos realmente soportar, qué grado de individualismo debemos tolerar o consideramos propio en nuestra sociedad. Porque en torno a la idea de la creación del Estado o al surgimiento de la sociedad en general, de la sociedad civil en general, existen varias teorías, teorías contractualistas, teorías de naturaleza, simplemente asociativas, búsquedas de paz, etc. Lo cierto es que probablemente, desde una perspectiva histórica, nunca existió el buen salvaje. Y nunca existió tampoco este contrato que nosotros tantas veces alegamos. Rousseau hablaba de este contrato social. Entonces, ¿cómo fue que nosotros llegamos a reunirnos como sociedad? ¿Cómo fue que nosotros nos constituimos en sociedad civil y posteriormente cómo fue que surgió el Estado? Bueno, la verdad es que afortunadamente nosotros tenemos una buena historiografía que nos permite conocer hacia atrás toda esta trayectoria. Y quizás los mejores ejemplos que nosotros tenemos en la antigüedad son las ciudades-estado griegas, ¿cierto? Ciudades-estado entre muchas comillas, la polis griega, mejor hablemos de la polis griega. Y en esta polis efectivamente existía seguridad, existía libertad, existían derechos de propiedad, existían intercambios voluntarios, pero como bien señaló Jorge, no todos eran ciudadanos. En ciudades como Atenas, donde vivían 100.000 habitantes, solo 10.000, en el mejor de los casos, ostentaban el rango de ciudadano. Solo 10.000 participaban en la vida política. ¿Quiénes estaban fuera? Los esclavos, los libertos, los extranjeros. Y, bueno, ya aquí somos casi puros hombres, así que puedo tirar chistes machistas. Por supuesto, las mujeres. Las mujeres estaban excluidas de la vida política. En Roma, más tarde, la situación era bastante similar. No podemos hablar de Estado romano, podemos hablar de poder público romano. Y este poder público tuvo varias mutaciones a lo largo de la historia de Roma, desde un poder monocrático hasta un sistema republicano, no democrático, republicano, y más tarde nuevamente a otro poder monocrático, un rey sin reino, o un reino sin rey, más bien dicho. Ustedes saben que los romanos le tenían tanta tirria a los reyes que los emperadores se llamaron emperadores porque no se podían llamar reyes, en el fondo, pero eran exactamente lo mismo. Tenía un profesor de economía peruano y decía, miren, si esto se ve como pescado, huele como pescado y se mueve como pescado, es pescado. Entonces la verdad es que en la historia nosotros tenemos que hacerle más caso a la realidad que a los nombres que nuestra historiografía construye. Y sin embargo el periodo de mayor apogeo de la historia de Roma es el periodo republicano, que no es democrático, insisto, no es democrático. Fíjense, ¿cuántos de aquí son abogados o estudiantes de Derecho? Más de lo necesario. Más de lo necesario. Cámbiense de carrera. ¿Cuál fue el periodo de mayor esplendor en la historia jurídica o política que nosotros conocemos hasta nuestros días? El derecho romano, ¿cierto? ¿Y quién creaba este derecho romano? Fíjense, es algo que hoy en día sonaría muy rupturista, generaría mucho ruido en nuestra sociedad. Un privado. El derecho lo crea el privado. No lo creaba el poder público. No lo creaban los cónsules. No lo creaban los pretores, intervenían hasta cierto punto. No lo creaba el poder político consolidado, la institucionalidad. El poder y el derecho surgía de la creación de particulares. Usted tenía un problema y iba donde una persona que tenía autoritas, que tenía este saber socialmente reconocido, no poder socialmente reconocido. Usted le hacía una pregunta y él respondía. Y usted le creía. ¿Y por qué le creía a esta persona? Precisamente porque tenía autoritas, ¿cierto? Y no potestas. Aquellos que les gusta la historia del arte habrán notado que en muchos cuadros, sobre todo en pintura medieval, ustedes van a ver retratados a los santos y a Jesucristo, por ejemplo, de esta forma. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Autoritas, saber socialmente reconocido. Y cuando ustedes tienen una duda en clases, ¿qué es lo que hacen?
Esto significa duda. Un dedo es la duda. Profesor, tengo una pregunta. Y la persona que tiene autoritas y el poder, que ha variado obviamente en su simbología a través de los años. Poder, poder, poder. Como ustedes lo quieran ver. Pero la verdad es que los símbolos cambian. Entonces ustedes le hacían caso a este jurista porque él tenía saber socialmente reconocido y libremente se sometían a él. Y como esta persona no dependía de favores de nadie, porque no le tenía que caer bien a nadie, ¿qué es lo que hacía? Para mantener su prestigio profesional, su prestigio personal. Dar el mejor resultado posible, la mejor solución posible. Y esto explica por qué un derecho de naturaleza privada permanezca hasta nuestros días como el derecho de un nivel intelectual y científico más alto. Fíjense que lo que nosotros tenemos hoy en día sigue siendo una derivación, nuestro derecho civil sigue siendo una derivación de este derecho romano. Lamentablemente, con el advenimiento del imperio, nosotros vamos a ver que el poder público comienza a crecer. Y cuando el poder público comienza a crecer, todo se va al carajo. ¿Ya? Roma cae no por culpa de los cristianos, no por culpa de los homosexuales, me lo han dicho, sino que cae por culpa del crecimiento desmesurado del poder político. El emperador quiere controlar todas las facetas de la sociedad civil, no solamente lo que propiamente nosotros podríamos reconocerle como función inherente al Estado. Básicamente el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza, el que usted no me pueda golpear a mí y que yo no lo pueda golpear a usted, ¿cierto? El Estado se expande, el poder político se expande. Economía, sociedad, las artes, el mecenazgo y por supuesto el derecho. Una persona que tiene pretensiones absolutas no puede dejar en manos de estos particulares que pueden salir con cualquier solución algo tan importante como la creación del derecho, la creación de la normatividad, de la institucionalidad hasta el fin de los días. Entonces, rápidamente se crean cancillerías, se crean órganos que comienzan a promulgar leyes, comienzan a promulgar constituciones, se elimina el jurista, se elimina la intervención libre de los jueces, hasta los jueces eran privados. Y esto produce la vulgarización, la decadencia del derecho. Si a esto nosotros le sumamos que más tarde Occidente se va a ver invadido por una tropa de pueblos germánicos bárbaros, la verdad es que da como consecuencia lógica este periodo medieval que hasta cierto punto fue oscuro en algunos planos, y fue oscuro principalmente en el plano de la libertad, porque este fue un periodo en el cual no existió sociedad civil. Durante el medioevo no existió sociedad civil. ¿Qué es lo que había? Había pueblo y había soberano. Había un rey que reclamaba para sí la totalidad del poder político en todas sus aristas, y luego estaban los gobernados. Sin embargo, en el siglo XVIII, que es mi siglo de especialidad, nosotros vamos a ver que surge un nuevo movimiento intelectual. Consecuencia de otros movimientos previos, obviamente. En la historia nada es nuevo ni nada surge como las moscas, ¿ya? Todo tiene una consecuencia anterior. Del humanismo nosotros vamos a pasar al racionalismo, y del racionalismo a la ilustración, ¿cierto? Y la ilustración va a comenzar a sembrar la idea de la sujeción, precisamente, del gobernante a las mismas leyes que los gobernados. Y va a cambiar el paradigma de un rey, de un poder absoluto que va a concentrar todo el poder, a un rey que tiene que compartirlo. Y que, hasta cierto punto, no solamente se tiene que preocupar de hacer justicia en un sentido estricto, sino que tiene que hacer justicia en un sentido amplio, tiene que proveer la felicidad a sus súbditos. Fíjense el cambio, es paradigmático. Y estas ideas llevadas al extremo van a tener su apogeo el año de 1789, con la Revolución Francesa. Y el texto que mejor va a recoger las ideas ilustradas probablemente fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense, ustedes me podrán decir, bueno, es que en Estados Unidos antes hubo otra revolución que se inspiró también en los mismos principios. Sí, efectivamente. Pero en este caso nosotros tenemos el paradigma de que se terminó con una monarquía absoluta. En Inglaterra se termina efectivamente contra un dominio
colonial de una monarquía parlamentaria bastante restringida, por lo demás, por muchas aspiraciones que haya tenido el monarca inglés. ¿Y en nombre de qué se hizo la revolución? La Trinidad francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Yo no creo mucho en la tesis numerológica del orden de los derechos, pero sin embargo es importante decir libertad, igualdad y fraternidad, ¿ya? Ahora, es cierto, lo dijeron los franceses, y a los franceses no se puede creer mucho porque son franceses, pero cierta razón tenían, cierta razón tenían. ¿Y qué es lo que buscaron ellos? ¿Qué es lo que buscaron ellos? La creación de una gama, un abanico de derechos que vinieran a proteger al ciudadano respecto al soberano, ¿ya? Es decir, la revolución liberal, digámoslo, buscaba terminar con los privilegios excesivos que tenía el gobernante respecto a su gobernado. Y buscaba restringir las funciones del Estado. ¿A favor de quién? ¿Solamente del individuo disperso? ¿De usted, de mí, de ti? No. Fíjense, de la sociedad civil. Porque se había dado la paradoja de que la sociedad había cambiado. Y de una sociedad biestamental, nosotros ahora nos encontramos con una sociedad bastante más abierta, en la cual existe una burguesía consolidada y por lo tanto existen grupos económicos y una casta económica que va a reclamar también derechos para sí. Es una casta que se está llevando todo el trabajo, pero que no tiene ninguno de los privilegios. Y ellos van a ser precisamente los impulsores de esta revolución. Siempre se nos presenta a nosotros al pueblo como el gran revolucionario. Lo cierto es que el pueblo poco tenía que ver en las deliberaciones de las grandes revoluciones. Si ustedes ven en Chile, la independencia no la hizo el pueblo. ¿Quién hizo la independencia en Chile? La Fronda. ¿Cierto? La Fronda. No, independiente de criollos, porque ni siquiera fueron criollos, hubo muchos españoles peleando por el bando revolucionario. Pero una élite, fue una élite, no fue el pueblo. El pueblo simplemente seguía lo que mandaban sus patrones, ¿ya? En el caso de la Revolución Francesa, lo mismo. Eran jueces, eran profesionales liberales. No estamos hablando aquí de las clases proletarias, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos entonces ahora a partir del siglo XVIII y del siglo XIX? Tenemos una sociedad bastante más abierta, con Estado de Derecho, con libertades civiles y con un Estado restringido. Ah, se me había olvidado esto. Ahí está la Revolución Francesa, sí. Y con un Estado restringido. Lo que se buscaba, bueno, este cuadro en realidad no es de la Revolución Francesa de 1789, sino que es un cuadro de la Segunda Revolución Francesa, el año 48, si mal no recuerdo. Y es la famosa libertad guiando al pueblo. Lo que tenemos ahora es un Estado que va a permitir que la sociedad civil se desarrolle. ¿Y cómo se desarrolló, cierto? Fíjense que en este periodo se va a dar en paralelo con la industrialización. Y la industrialización va a promover, tras la revolución agrícola, la mayor revolución en el crecimiento del bienestar de la humanidad. Si ustedes ven las cifras desde 1800 y especialmente desde 1850 hasta nuestra fecha, en torno a la participación de la sociedad en diversas actividades económicas, cómo va a cambiar el bienestar, cómo va a cambiar el consumo, cómo va a cambiar la calidad de vida y la explosión demográfica, son cifras simplemente abismantes. Yo en este momento no se las voy a mencionar, a lo mejor Klaus se la... No mencionó. Bueno, no las traje McCloskey ahora. lo menciona. No las traje ahora preparadas. Pero sin embargo, poco a poco nosotros vamos a ver que, como decía Arnold Toynbee, este historiador inglés, la historia es cíclica y se vuelve a repetir. Lamentablemente, para nosotros se vuelve a repetir. Y nosotros ahora nos encontramos en el ciclo descendente. En el sentido de que pese a la revolución y que pese a que el Estado surge precisamente como una reacción contra el absolutismo, poco a poco el Estado se va a volver absoluto, ¿ya? Y es lo que estamos nosotros viendo hoy en día. Esta lámina a mí me encanta, porque ejemplifica muy bien qué es lo que es el Estado, qué es lo que hace el Estado. Y yo la verdad es que tenía varios tips aquí, Jorge se me adelantó, tips como el de la sal, tips como el del salero, pero sin embargo sí a la marihuana. Son esas contradicciones que tienen nuestros legisladores
démosle a una sustancia que está prohibida, cuyos efectos la verdad es que no han sido probados. Hay estudios bastante contradictorios respecto a los resultados que tiene el consumo de cannabis. Sin embargo, quieren prohibir la sal. El 20% de la música es chilena. Fíjense que ahí hay una contradicción muy interesante, porque se nos obliga a escuchar un 20% de música chilena. ¿Por qué no obligamos a nuestros músicos, a todos también, a tener un 20% de alusiones a símbolos patrios? Y que en sus canciones tuvieran que, por lo menos, incorporar un 20% de alusiones al copihue, a nuestros emblemas, a nuestras gestas heroicas, a O'Higgins quizás. Entonces, podríamos tener a los tres cantando los O'Higgins. Sería muy, muy interesante. Y esta lámina que a mí me encanta. Ustedes saben quién es esta joya, ¿no? Es el vocero de nuestra coalición de gobierno, ¿no? La verdad es que este estado expansivo que intenta abarcarlo todo cae en errores tan burdos, tan bajos, como el copiar proyectos de ley extranjeros. Ustedes saben que al senador Navarro lo pillaron hace unos años copiando de Wikipedia un proyecto sobre nanotecnología, un proyecto de ley sobre nanotecnología. Lo pillaron porque se le olvidó borrar las citas a pie de página. Entonces, por las citas llegaron hasta este problema. Pero el problema, lo cierto es que todos estos son ejemplos, son anécdotas que son graciosas e ilustran muy bien el problema de este estado expansivo, de este estado absoluto que excede su misión de tutelar los derechos de la sociedad civil, los derechos de los individuos en sus intercambios voluntarios, y comienza a entrometerse en aspectos que no le son propios. Porque que prohíban la sal en los restaurantes, bien, no se va a acabar el mundo. Es una restricción de la libertad, pero no se va a acabar el mundo. Que prohíban usar audífonos en la calle, en el metro, tampoco se va a acabar el mundo. No sé, el día de mañana podrían promover que el papel confort extra suave también es una aberración burguesa y prohibirlo. Pero lo cierto es que nada va a cambiar, ¿cierto? Nada va a cambiar. El problema es cuando el Estado sí se mete en ciertos aspectos de la vida de sus ciudadanos que son indisponibles. Y en que la única persona que tiene realmente la facultad de disponer sobre ellos es el propio individuo. La libertad y la propiedad, básicamente. Bueno, la vida como causa de estas dos. ¿Y por qué yo pongo esta lámina? Porque fíjense que el caso del matrimonio homosexual ilustra bastante bien la situación. ¿Es un derecho disponible por parte del Estado? No, claramente no. Porque ¿a qué obedece el matrimonio? O las uniones civiles, o PUC, como le dicen ahora. Obedecen a la mera libertad de los individuos, ¿cierto? De querer relacionarse unos con otros. A lo mejor yo quiero tener una relación con usted. No juzguen. No juzguen, ¿cierto? Pero el Estado es quién para determinar si yo puedo o debo incluso, o la calidad moral de esa unión. Claramente no. Por lo tanto, una cosa que podemos tolerar nosotros es que el Estado se meta en nuestra mesa, insisto. Lo aconsejable es que no, pero donde no podemos tolerar que se meta es incluso en nuestra cama, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos, con quién lo hacemos y cómo lo hacemos? Simplemente cosa nuestra. Y así con otros intercambios, la propiedad y los intercambios voluntarios que nosotros realizamos día a día. ¿Quién mejor sabe que nosotros qué es lo que nos conviene? Y los peligros a los cuales ha llevado este totalitarismo son evidentes a lo largo de la historia. Por lo demás, el Estado, precisamente como tiene esta simetría de información que nosotros poseemos como individuos, provoca una serie de errores, ¿cierto? Como eso que nosotros podemos ver ahí, y tantos otros. O sea, ejemplos de eficiencia estatal son por miles. En Chile, sin ir más lejos, nosotros tenemos muchos casos. Este es uno que a mí me encanta, no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor eran... ¿Cuánto nos costó a nosotros que el presidente Lagos quisiera andar en tren? Ahí se ve el presidente Lagos un poco fondeado, pero está el presidente Lagos saludando a todos los chilenos. Y simplemente a él se le ocurrió que era necesario un tren y en vez de privatizarlo y permitir que
privados llevaran a cabo esta empresa de manera eficiente. No, se le ocurrió que el tren era un derecho social que debía ser explotado por parte del Estado de manera eficiente, obviamente. ¿Y qué provocó esto? Que bueno, 10 años después todavía no tengamos tren a Puerto Montt. Probablemente si es que un privado lo hubiese hecho, sería bastante más eficiente el resultado. Bueno, la conclusión de todo esto es que el Estado, la situación en que nos encontramos hoy en día es un Estado expansivo, lamentablemente. Un Estado que va a restringir cada vez más las libertades de los individuos. Un Estado que se va a tornar por lo mismo cada vez más ineficiente. Porque un Estado que pretende hacerlo todo es un Estado que va a hacer muchas cosas mal, ¿ya? Y no es que yo crea que es inherente al Estado hacer las cosas mal. La verdad es que al final del día el Estado no existe. El Estado está formado por personas. El Estado está compuesto por funcionarios, que son personas de carne y hueso, como usted o como yo. El problema está en que muchas veces los incentivos no están bien puestos para que esas personas funcionen bien. ¿Por qué? Bueno, ahí la verdad es que teorías hay muchas. El costo-agencia yo creo que es la que mejor lo explica, o la Public Choice Theory lo explican bastante bien. Pero al final del día es por el tema de los incentivos. Nosotros tenemos incentivos para que nuestros intercambios voluntarios sean lo más eficientes posible. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son ilimitados. En el caso del Estado, esta última premisa no es cierta. Los recursos no son ilimitados. O sea, los recursos no son limitados, son ilimitados. El Estado tiene prácticamente recursos infinitos. ¿Por qué? Porque simplemente es cosa de echar mano al bolsillo de todos nosotros los contribuyentes que de buena gana bajamos la cabeza y asentimos. ¿Por qué? Porque creemos efectivamente que el Estado es capaz de hacer mejor las cosas que nosotros. Y esa es una crisis moral. Es una crisis que nosotros los liberales, todos ustedes, en las universidades, en sus puestos de trabajo, en sus relaciones cotidianas, están llamados a intentar de revertir. El Estado no hace las cosas mejor que ustedes. Y solamente ustedes van a saber cuáles son los beneficios deseados y buscados. Por eso, una columna que publiqué hace no mucho, yo hablaba de que el mercado somos todos. Porque efectivamente muchos políticos en la actualidad ven que el Estado es la sociedad. No, yo creo que efectivamente el mercado es la sociedad. Y es un poco recuperando la línea de lo que decía Jorge, de que la sociedad civil no se acaba. Y esto es una visión muy pacata, que lamentablemente nuestra clase política de derechas, entre todas estas comillas, tiene, que es que la sociedad civil simplemente se limita a lo económico. Y no es así. La sociedad civil es más que penta. La sociedad civil es un intercambio no de bienes, sino que también de servicios. Es un intercambio de prestaciones de carácter moral. Es un lugar donde intercambiamos valor por valor, donde intercambiamos nuestras experiencias y estamos dispuestos a intercambiar cosas que muchas veces nuestro sistema legal, nuestra institucionalidad colocan fuera del mercado. Nuestras relaciones amorosas se desenvuelven en el mercado, en la sociedad civil. Entonces, la verdad es que lo que nosotros debemos recuperar para nosotros es este concepto de mercado, el mercado como algo bueno, como un lugar de intercambios voluntarios, donde yo no estoy, utilizando la jerga randiana, dispuesto a sacrificarme por otro, ni estoy obligado a sacrificarme por otro en una falsa moral altruista, sino que los intercambios eficientes únicamente se basan en la mera liberalidad caprichosa, digámoslo, de sus individuos. Así que, bueno, eso es lo que yo les quería contar hoy. Y ahora quedamos a disposición de ustedes. Abrimos, si es que tienen preguntas o discrepancias o lo que sea. Yo les puedo poner imágenes entretenidas de... Eso es Norcorea. Eso de los 2 minutos de apagón cable. Claro. Bueno, comencemos por la izquierda. De izquierda a derecha. Hola, mi pregunta va respecto a la sociedad civil, pero en el contexto de Chile. Hoy en día, gran parte de la sociedad civil, cómo se desenvuelve
su trabajo, ya sea junta de vecinos, organizaciones sociales, para funcionar depende mucho de los fondos del Estado. O sea, yo creo que las juntas de vecinos sin el fondeo de la municipalidad no harían nada. No habría tampoco obras de teatro sin los fondos del Ministerio de Cultura. Y así puedo nombrar muchos cuerpos intermedios, por así decirlo, que no funcionarían sin el apoyo del Estado. En ese sentido, bueno, también hay una restricción de la libertad por todos los estándares que uno debe cumplir como organización social que ocupa recursos del Estado. En ese sentido, ¿qué se debería hacer para que las sociedades, organizaciones sociales no dependan del Estado, al fin y al cabo, para obtener recursos? Porque hoy en día no hay mucho por donde pillar recursos. ¿Qué se debería hacer? Yo creo que no pedirle plata al Estado, en primer lugar. Bueno, yo no soy persona para alegar contra el financiamiento estatal. Yo tengo beca pública y un proyecto público para estudiar liberalismo, precisamente. Pero bueno, creo que es un acto de resistencia. Un buen patriota sabe esquilmar al Estado. Estoy recuperando mis impuestos, básicamente. Es un retorno. Pero sí, bueno, en una sociedad libre, el Estado no debería entrometerse en el financiamiento de los particulares ni de los grupos intermedios. Los grupos intermedios, por lo demás, son perfectamente compatibles con la doctrina liberal, mientras sean voluntarios. Por eso, por ejemplo, y esto, si Claudio Palavecino estuviera acá presente, diría, no, es que tú eres un hereje. Los sindicatos como agrupaciones de trabajadores son perfectamente legítimas. Lo que sí está mal es la obligación de los trabajadores a sindicarse, que es lo que va a pasar ahora con la reforma laboral. Porque efectivamente la gracia de los grupos intermedios es la libre asociatividad. Por eso, por ejemplo, el mejor ejemplo de un grupo intermedio es la familia. O sea, no hay nada más asociativo, libremente asociativo que la familia, espero. A menos que alguien de aquí lo hayan obligado a casarse. No, en mi caso. A mí tampoco, afortunadamente. Entonces, en cuanto al financiamiento, esto es bastante sencillo. Si sus miembros requieren recursos, buscarán de manera libre, sin coerción, cómo financiarse. A través de mecenazgo, a través de aportes particulares, a través de alguna actividad lucrativa, pero imponer al Estado la obligatoriedad de otorgar recursos a los grupos intermedios. No, de hecho surge ahí un tema, porque en el fondo, ¿cuál junta de vecinos merece más que otra el financiamiento? Porque aparte no nos olvidemos que el financiamiento que entrega el Estado finalmente lo obtiene mediante el impuesto. Mediante la coerción. Entonces... Pero a pesar, disculpa la interrupción, pero a pesar de que eso signifique que en un corto o mediano plazo la sociedad civil decaiga en su funcionamiento, porque si bien hay un modelo donde hay una alta dependencia, pero si tú le quitas ese financiamiento, yo creo que es muy lógico que la gente yo creo que hay una relación causal que puede ser dudosa, porque en el fondo lo que ocurre es que, claro, si a mí el Estado me da mensualmente un monto de dinero, mi incentivo a buscar otras formas de financiamiento son bajas. No tengo para qué, no tengo la necesidad. Pero si, por ejemplo, desapareciera el financiamiento estatal y yo tengo una necesidad, supongamos que a mí me interesa hacer obras de teatro para niños vulnerables todos los meses, y se acabó el financiamiento estatal. Si yo tengo un genuino interés en hacer las obras de teatro para niños vulnerables, voy a buscar cualquier forma de conseguir un financiamiento. Y es probable que, porque el incentivo es ese, entonces voy a buscar formas de financiamiento. Lo que ocurre hoy día es que en términos como, llamémoslo, culturales, en Chile, lo que existe es una lógica de que el Estado tiene que financiar a las organizaciones sociales. Y eso se ve mucho cuando uno habla con gente de organizaciones sociales, donde dicen, nos pasó con Gabo hace unos meses atrás, oye, pero es que el Estado solo aporta 30%. Debería aportar más. La pregunta es por qué debería a tu organización aportar y no a otra. Y entra el tema de que en la sociedad civil, en el fondo, también es un ámbito cultural. Si el Estado, en el fondo, termina financiando todas las organizaciones civiles, lo que hace el Estado es cooptar a la sociedad civil mediante el financiamiento. Y lo que hace, en el fondo, con eso, es anular
otros intereses que existen en la sociedad civil, porque claro, como yo espero el financiamiento del Estado, no puedo hacer nada porque el Estado no me da nada. Pero eso en realidad es una lógica, es servidumbre voluntaria, porque mientras como el Estado no me da nada, entonces no hago nada. Pero en el fondo tú tienes todos los incentivos o todas las opciones para buscar formas de financiar. Puede que partas precariamente, pero si tu proyecto es atractivo, si tu idea es atractiva, si otros lo encuentran atractivo y voluntariamente se unen a ti, es probable que eso tenga éxito. La dependencia en el Estado es un problema que en Chile existe, pero que tiene relación con una cuestión cultural, que está ligada con que las organizaciones sociales tienen que ser financiadas por el Estado. Pero eso es una falla a nivel como cultural, de concepción. Pero si tú eliminas ese incentivo, es probable que tú te vas a ver obligado a buscar nuevo financiamiento, y es más, se va a dar un círculo virtuoso, porque finalmente los que están realmente comprometidos con una causa la van a seguir impulsando. No solo los que son captadores de renta del Estado mediante organizaciones sociales, que ese es un problema que se vive en Chile. No sé si quieres agregar tú algo, Javier. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la exposición que estuvo bastante buena. Mi pregunta va dirigida principalmente a que... Perdona, te interrumpo. ¿Podrían cuando pregunten decir sus nombres para...? Ah, perfecto. Muchas gracias. Cristian Espinosa, licenciado en Historia. La sociedad civil chilena es bastante débil. Los cuerpos intermedios en Chile son bastante débiles. En comparación, por ejemplo, con la sociedad civil norteamericana, que son sociedades civiles bastante fuertes, con organizaciones de bastante influencia. ¿Ustedes qué opinan de la tesis de Mario Góngora con respecto a que el gran problema de la sociedad civil chilena es que se formó antes el Estado que la sociedad civil, cosa que no pasó en países europeos donde primero se forma la sociedad civil y luego el Estado? Doctor. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la tesis de Góngora. La verdad es que yo no sé de dónde él saca que el Estado se forma antes que la nación. Es cierto, él presenta argumentos que son muy interesantes, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de nuestra institucionalidad, lo cierto es que la sociedad civil chilena como nación ya estaba bastante formada antes de la organización republicana. Nosotros éramos chilenos, teníamos una conciencia nacional propia. Y en cuanto a que el Estado se haya formado a partir de la crisis del año 1810, con los inicios de la Revolución, también es bastante falaz, porque si uno ve, hay más continuidad que realmente un rupturismo con el modelo indiano. Fíjese usted que el gremio de los comerciantes agrupados en el consulado sigue existiendo, el gremio de la judicatura y de los abogados siguió existiendo, el gremio de las universidades siguió exactamente igual, el gremio de los mineros siguió exactamente igual. Y en cuanto a la sociedad de castas que nosotros teníamos, podríamos decir que sigue absolutamente igual. Jocelyn Hall tiene una tesis muy interesante que el inclinaje vino a terminar hace un par de décadas nomás, y es de las pocas cosas en las cuales yo estoy de acuerdo con Alfredo. Entonces la verdad es que Góngora se aventura un poco en esta, yo creo que es un poco contradictoria. Puede ser igual un poco porque de alguna manera nuestros líderes o como nuestros padres fundadores, por así decirlo, se dedicaron más como se preocuparon más de quién iba a tener el poder. Carrera se agarraba con O'Higgins, pero igual, o sea, O'Higgins y Carrera nunca tuvieron ideas como la de los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo. Nunca tuvieron como esa como concepción de los derechos individuales o del peligro del poder del gobierno. Ellos al contrario, de alguna manera como que... Es que poco sabemos respecto al tema, porque la verdad es que ni O'Higgins ni Carrera eran intelectuales. De Carrera nosotros conocemos su pensamiento principalmente a través de su diario militar, gran parte del cual está escrito a posteriori. Entonces, él, por ejemplo, en una entrada del año 14 habla de que a él le hubiese gustado declarar la independencia el año 12. Bueno, a mí también me hubiese gustado quizás haber estudiado más en cuarto medio, pero ya no lo hice. Entonces, la verdad es que todos somos generales después de la batalla. De O'Higgins nos han quedado sus cartas, pero no nos quedó ningún o sea, pero O'Higgins, habiéndose educado en Inglaterra, con una tradición liberal... Sí, bueno, mucho liberalismo no. O'Higgins era un tipo bastante ilustrado. Fíjese usted que O'Higgins estudió en Richmond, efectivamente.
tuvo contacto con Miranda en Inglaterra. Su padre se esmeró en su educación. Pese a que lo vio una sola vez. Fue un bastante buen padre para los estándares de la época. Efectivamente, el guacho Riquelme. A mí una vez me denunciaron por decirle guacho Riquelme, por los signos de los tiempos, cómo era posible que yo hablara de guacho. Guacho le decían los larraínos. Y tuvo una educación bastante esmerada. Y de regreso en Chile, él pertenecía a sociedades intelectuales un poco clandestinas previas a la logia de Cádiz en Chile, la Sociedad de los Duendes allá en Concepción. Pero el problema está en que nos quedó poco y hasta cierto punto ellos fueron víctimas de sus circunstancias, porque la sociedad chilena de esa época, a diferencia de la sociedad colonial norteamericana, era una sociedad bastante homogénea de partida. Nosotros teníamos una sociedad rural en la zona central, teníamos una sociedad rural minera en la zona norte y una sociedad rural mercantil en Concepción y la zona centro-sur en el fondo, ¿ya? Mientras que en las colonias del norte la situación política era bastante distinta. Eran colonias distintas entre sí, con sistemas económicos distintos entre sí, con sistemas políticos distintos entre sí, con experiencia política distinta entre sí. Y los padres fundadores fueron más bien hombres de letras, mientras que en nuestro país nuestros padres fundadores fueron hombres de armas. Yo, el proyecto que estoy dirigiendo ahora, que es un Fondesit, va un poco a eso, a estudiar los orígenes del liberalismo y rescatar un poco las figuras de nuestros próceres de espada, porque nuestro panteón es de militares. Pese a que eran militares con entre bastantes comillas. Fíjese usted que Carrera siempre lo retratan vestido con su uniforme de los húsares de Galicia, y la verdad es que Carrera era teniente a los 2 años. Luego, peleando contra Napoleón en España, le llegó un balazo, lo hirieron, estuvo 8 meses de baja, lo ascienden a mayor, vuelve a Chile y esa fue toda su experiencia militar. Y O'Higgins, en sus cartas al papá, le dice: a mí esto de las armas no se me da, abiertamente. O sea, yo no quiero ser milico. En algún momento le propone la idea de ser marino inglés, pero ahí el papá se espanta. Pero tampoco eran militares. Ahora, lo que a nosotros nos falta, efectivamente, fueron fundadores intelectuales. Los hubo, pero no han sido suficientemente rescatados por la ¿Pero fueron por la como historiografía. posteriores a la...? No, totalmente contemporáneos. O sea, pero un Manuel de Salas, un José Antonio sí. de Rojas, un José Miguel Infante, ilustrísimo Legaña. José Miguel Infante. ¿Puedo pasar a la pregunta al tiro? Estamos ya... ¿Y preguntas cortas? A Cachipún. ¿2 preguntas o una más? Una sola más, ya, Cachipún. Una moneda. Bueno, cuando tú hablas del derecho privado y ejercido privadamente, ¿cómo es que eso puede hacerse hoy día? ¿Se puede así como...? Porque es una de las grandes críticas, por ejemplo, una anarquía de propiedad privada que no se... Bueno, pero es que podría hoy en día nosotros impartirlo. tenemos ejemplos de derecho privado. No estoy hablando aquí de derecho privado en cuanto a la distinción clásica entre derecho privado y público, sino que tenemos derecho administrado por privado y efectivamente es un derecho preferido. Si yo a usted le arriendo una propiedad y usted resulta que es un arrendatario como el Ajo y yo lo quiero echar, tengo que lamentablemente recurrir a los tribunales ordinarios de justicia y un juicio para terminar con un arrendamiento y lograr la expulsión del arrendatario me puede durar 6 meses, 1 año, incluso más, dependiendo del tribunal. Sin embargo, cuando una gran empresa como Penta tiene un problema con alguno de sus proveedores internacionales, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? ¿Recurren ante los tribunales ordinarios? ¿A dónde van? Tribunales comerciales internacionales, tribunales arbitrales en general. Y ellos se colocan en manos de juristas. Claro, no se van a colocar en manos mías porque a mí no me conoce ni mi madre, pero se van a colocar en manos de juristas consolidados, profesores, un catedrático de Derecho Comercial de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, las manos de un Guzmán Brito para que les elabore un informe en Derecho, que es un poco la misma función que cumplían antiguamente los jurisprudentes. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo de que el mercado, la sociedad civil sigue prefiriendo un sistema privado que es mucho más eficiente en la administración de justicia y es más justo en sus resoluciones que un sistema público que ha mostrado ser corrupto, ineficiente y altamente ideologizado. Recuerde usted que nuestros jueces hoy en día no son jueces apegados a derechos, como Bello lo estimaba conveniente,
sino que nuestro actual presidente de la Corte Suprema, el ministro Muñoz, dijo en una entrevista hace un par de semanas que ellos efectivamente tenían que tener en consideración elementos como la igualdad en sus fallos. Ministros como el ministro Cerda han defendido la arbitrariedad judicial y la libre discrecionalidad de los jueces, y jueces como esta jueza del Tribunal Penal en Viña del Mar, El caso de Pablo Maquena. en el caso de Pablo Maquena, dijo que ella efectivamente prefería fallar a favor del más desvalido y perjudicando al más rico. Entonces podemos avanzar hacia un derecho ejercido por privados, hacia una anarquía. Lamentablemente se va a crear un sistema paralelo. Ya, muchachos.